Todos desde pequeños tenemos sueños. Soñamos con eso que queremos ser cuando seamos grandes. Con esas cosas que todavía vemos muy lejos, pero que siguen ahí sin descartar a medida que pasa el tiempo. Están los sueños robados, que se te meten en la cabeza cuando ves que alguien lo hizo primero que tú. Los que tienen más hambre, los más ambiciosos, los de pareja, los que le dan más adrenalina a la vida. Algunos que dan más susto que otros, los que vemos casi imposibles de lograr, los que nos motivan para seguir trabajando por ellos. Todos desde pequeños tenemos sueños, pero solo los valientes, los que nos atrevemos a decir que sí, y los que somos más fuertes que nuestros propios temores, los hacemos realidad, porque somos nosotros los pilotos de nuestro destino. Ellos son Daniel y Pedro, dos personas como vos que un día se levantaron dispuestos a cumplir un sueño en común que no los dejaba dormir: darle la vuelta al mundo en moto. Y quieren contarte, más allá de cómo lo lograron, todo lo que aprendieron de la gente en 4 continentes, 27 países y 60.000 kilómetros recorridos. Y seguramente, en menos de un año, te invitaremos a contar tu propia historia. Bueno, gracias a todos por venir. Vamos a conversar con Pedro. Yo primero le voy a hacer unas preguntas recapitulando el viaje y ya después obviamente todos ustedes le van a poder también preguntar lo que quieran. Entonces pues, gracias Pedro por aceptar la invitación. ¿Qué más pues? Hombre, buenas tardes y gracias por tenerme la paciencia para conversar un rato. Hacía ya un par de años no reflexionaba sobre este viaje. Bueno, digamos que dentro de la invitación y en algún copy de la charla decía algo de pilotos de nuestro destino. Yo entiendo más o menos que este concepto y esa idea surgió un poquito en este viaje. Entonces quisiera ir desentrañando si eso sí es verdad a medida que vamos conversando. ¿Listo? Entonces, este viaje, entiendo, se planeó en 2014. Sí. Y te fuiste con tu hijo. ¿Cuánto tiempo te fuiste a darle la vuelta al mundo? Nosotros arrancamos a mediados del 2014 en agosto y regresamos en noviembre del 2015. Fueron en total 15 meses de viaje. Okay. Bueno, y eso fue un proyecto que vos te levantaste un día y dijiste, porque te conozco, y no se me hace descabellado que vos un día dijiste, ay, qué bueno irme pasado mañana a la vuelta al mundo, o era más un sueño infantil o de más tiempo que fuiste construyendo. Bueno, realmente este no fue tan abrupto como muchas cosas en la vida, dependiendo del contexto en el que uno esté y a lo que esté expuesto, pues le irán surgiendo ideas e inquietudes, y pues en ese orden de ideas de estar expuesto a cosas, yo empecé en el mundo de las motos por allá como en el 2000, porque casualmente lo de la vuelta al mundo fue por un tema de motos. Empecé en las motos como en el 2000, por allá en el 2005, algo así, fue la primera vez que escuché hablar de alguien que viajara en moto, que fue pues alguien de aquí de Medellín que recorrió desde Medellín hasta Alaska en moto. Y también en ese 2005, 2006, vimos una serie de un par de actores del Reino Unido que en unas características pues de viaje se fueron a hacer un viaje alrededor del mundo. Más allá pues de los detractores que tengan ese viaje, está la forma en que mostraban el ir resolviendo, el avanzar por tierra. Tenía pues como unos retos distintos al ir volando. En fin, y de allá del 2005 al 2013, en el 2013 sí un día sí dije, voy a hacer el viaje. Y ese fue más... Esos dos eran Ewan McGregor.
Sí, Ewan McGregor y Charlie Burman. Ewan McGregor es el de la Guerra de las Galaxias. Obi-Wan Kenobi. Es Obi-Wan Kenobi, es un Jedi, entonces yo no quiero ser Jedi. Hablando de influenciadores, imagínate. ¿Y qué era lo de Alaska 2002? Estas personas, Colombianos. sí, colombianos todos, organizaron un viaje de salir de acá de Colombia hacia Alaska en motocicleta. Está Mauricio Gallo, Tirado y Tiberio. Y bueno, eso fue como este fue realmente el primer brochazo que yo vi de que había gente viajando. Okay. Entonces más o menos en 2005, te entiendo, pero el viaje empezó en 2014. Sí. O sea, ¿qué pasó en esos 10 años largos, los 9 años? No, nada, esos 9 años dedicado aquí a criar 2 muchachos y a Pragma. Realmente eso fue lo que ocurrió. Realmente cuando inicié con lo del viaje, se había pasado algo y hacía como 5 meses antes me había dado por meterme en el mundo de las maratones. Y digamos que parte fundamental de lo que es correr una maratón y de los entrenamientos, la mayoría del entrenamiento es haciendo énfasis como en la parte mental. Se hace mucho énfasis para entrenar para maratones, para correr maratones, sobre la parte mental y piensa en grande y trácese sueños y sin prisa pero sin pausa. Digamos que fue como lo diferente a Pragma que haya pasado antes de que eso fue en el febrero del 2013. Ya llevaba 5 o 6 meses entrenando con lo de las maratones que decidí arrancar con lo del viaje, con un viaje largo pues alrededor del mundo. Bueno, que insisto, porque yo conozco mucha gente y me incluyo que tenemos 300.000 planes y no sé, quiero conocer, ver una aurora boreal o lo que sea, y típicamente, otra vez de los amigos que conozco y yo mismo, eso se queda ahí en veremos pues y nunca se hace. Es decir, aparte de lo que mencionas de las maratones, hubo algo que desencadenara, y te lo pregunto también porque yo una vez hice un viaje, también desde chiquito yo dije quiero conocer Grecia, y cuando cumplí 30 años me dio una crisis dura y yo dije bueno, es ya o nunca, y hice ese viaje. Entonces no sé si hubo algo, la crisis de los 40 o algo parecido que dijera ahora sí lo voy a hacer. Yo creo que ya estás adelantado 10 años. A mí me dio a los 39. Okay. Sí, pueden ser como, digamos, ese contexto en el que uno está. Entonces es una suma de todo, en donde se está moviendo, los hijos, lo que he conversado mucho con los hijos. Un hito grande ahí era que Daniel, el hijo mío mayor, terminaba el colegio ese año. Habíamos hablado mucho me refiero a varios años atrás, que cuando terminara el colegio, qué bacano que saliera a hacer un viaje. Y bueno, ese febrero como que se fueron confluyendo cosas. Si hubo un determinante, como digamos, ese febrero arrancó Daniel 11, ese febrero estaba yo entrenando maratones, y ese febrero vino un viajero de Estados Unidos que estaba viajando precisamente de Alaska hacia Ushuaia, y pues tuvimos la casualidad de encontrarlo, salir a conversar con él, y de lo que yo creo que terminó de motivar el determinarse a hacer el viaje fue que las historias que él contaba con más pasión y más bacanas eran más o menos historias de la cotidianidad, o sea, no eran de grandes hazañas que le habían pasado, sino de la cotidianidad, de que le pasó no sé qué en Guatemala, en un restaurante, o le preguntaron no sé qué en tal frontera. O sea,
Eran temas más de, como de la vivencia del viajero que por decirlo de alguna forma, el disfrute del turista. O sea, era más ese tema de vivir un viaje que de disfrutar de turismo. Ese fue como el detonante. Bueno, y otra cosa que me llamó la atención en su momento del viaje era que le pusiste nombre y marca. Entonces era Colombia RTW y tenía un logo que yo me acuerdo pues que yo en ese momento cuando dijeron no, hay que hacer el logo y hay que hacer las camisetas, pero tiene que ser ese logo. Y yo, pero Dios mío, ¿por qué a mí? Contanos, ¿por qué ese logo? El logo tiene que ver con que, creo que no fue deliberado ni nada, busqué involucrar o dentro del entusiasmo despertado en la casa, digo yo, mi hijo menor en ese entonces tenía 12 años. Él dijo que nos iba a hacer la imagen del viaje. Entonces, digamos que más o menos fue como, sí, siguiendo algo que, pues, que le pareció bacano hacer imagen, y entonces pongámosle nombre, bueno, y ya terminó caracterizándose con lo de Colombia Around the World y la imagen que queríamos que precisamente fuera tal cual la que él nos diseñó. Okay. Bueno, y este es el recorrido que se hizo, es decir, bajaron por Sudamérica, Entonces, es decir, cuando ya arrancaron en el día cero, es como que bueno, arranquemos y en el camino vamos viendo para dónde nos vamos yendo, o definieron desde Colombia cuál iba a ser la ruta. La verdad sí definimos, o sea, empezamos a llevarlo como de lo general a lo particular. De lo general a lo particular es que el principio era procurar buscar siempre el verano, pues porque nosotros de aquí de Colombia pues no estamos entrenados en viajar en invierno, trabajar con esas temperaturas extremas. Entonces así fue como un principio grande que dijimos, no, venga, vamos a diseñar esto pensando en seguir el verano. Queríamos que fuese un viaje, no solo viajar mucho tiempo, sino que igual ya dentro de la conversación quise que fuese alrededor del mundo. O sea, ya sí fue entrando, digamos, como la parte aspiracional de reto, porque pues digamos que o sea, no habían colombianos en ese momento que hubiesen dado la vuelta al mundo en moto. O sea, sí lo habíamos visto de otro lado. Entonces, digamos que esa fue la segunda, que saliéramos hacia un lado y regresáramos por el otro. Y la otra era un tema de seguridad, que estando por África, igual pues uno me refiero a mí, yo ya como papá, fuera de eso yendo con Daniel, pues las precauciones de seguridad también eran importantes para mí. Entonces parte de la determinación de la ruta de África fue que lo hiciéramos por el lado oriental, que es más seguro que el África negra, pues, que es la del occidente. Digamos que esa fue como la deliberación. ¿Cuántos años tenías vos y Daniel? Hombre, yo tenía, ¿eso fue en qué año? 2014. En 2014, entonces yo tenía 41 años, o 41. Sí, Yo fue la crisis de los 40. Ajá, la crisis. Sí, mi segunda juventud, o sea, yo no quería que me robaran mi segunda juventud. Y Daniel cumplió los 18 en julio y salimos en agosto. O sea, todavía no tenía la cédula. No tenía cédula, exactamente. Okay. Bueno, ¿qué día salieron? ¿Te acordabas? Nosotros salimos un 2, 3 de agosto, la verdad no me acuerdo, domingo 2, 3 de agosto salimos de acá, pues de Peragma, un buen grupo de amigos y motociclistas, nos acompañó un rato hasta Bolombolo. Eso fue sí, el domingo, y ese día llegamos creo que hasta Cali.
O sea, hace 5 años, pues más o menos. Sí, estamos de quinquenio. Bueno, y bueno, no sé si pues no sé, uno a veces, qué sé yo, se va a ir a tirar de un puente o se va a tirar pues a la piscina y ya en ese momento antes de tirarse es cuando da más susto y uno dice, venga, ¿será que sí, será que no? O sea, ese día que fueron a salir, ¿hubo susto o nada? Para adelante, para adelante. No, ese día yo sí ya estaba totalmente determinado a irme. El mes anterior hubo por ahí una semana en la que traté de mandar a Daniel solo. Ok, bueno, y Diana, el papel de la mamá. O sea, No, nada, hombre, ¿cómo te parece que en otras conversaciones me han preguntado de qué puedo darme yo por bien servido? Y hay dos puntos que inclusive lo decimos aquí en Pragma cuando conversamos, y es el tema de que solo vamos más rápido pero bien acompañados llegamos más lejos. Y digo yo que doy gracias por dos buenas compañías, y una es la de Diana, pues que una mujer incondicional que, pues, que cada vez, digamos que con ella a mi lado siento precisamente que puedo ser más potente y llegar más lejos. Y lo otro, que fue mi otro escenario, que es con mi socio acá en Pragma, que digamos que también eso pues tiene, digamos, esa connotación pues de que con su respaldo pues he sentido durante estos 25 años que de verdad he estado bendecido, como diríamos en paisa, pues por andar con ellos. y afortunada. Bendecido y afortunado. Va a venir, este carro se nos coló acá. Este carro lo vendieron. Pues mira, hombre, ese carro viene siempre lo conversábamos alrededor digo yo, de dos frases. O sea, siempre hemos sido muy digo yo, hemos sido pues porque así hemos construido la familia con mis dos hijos, y mucho el tema de Pragma, y es el de que hay que hacer, o sea, acciones, o sea, no, ese tema de soñar despierto me ha, no voy a decir martirizado, pero sí como que me genera mucho desconsuelo cuando algunas personas, o inclusive a veces cae uno en eso, que se queda soñando. Entonces hemos navegado alrededor de dos ideas en la casa, que uno son las acciones, lo de que nada pasará si nada haces, o sea, eso hay que hacer, y la otra, que el mejor plan es el que pone en marcha, y con eso hacemos pues mucho énfasis en que sí hay que planear, pero lo suficiente para arrancar y mantenerlo vivo. Entonces la respuesta cortica es, este carro era parte del plan, de la recogida de la plata, de cómo iba a financiar el viaje. Y la respuesta aún más cortica es, no, el carro no lo vendimos, lo iba a vender y se me lo robaron. Bueno, no te voy a preguntar más del tema, que aunque es muy interesante, pero pues ya vamos 20 minutos y no hemos podido hablar del viaje, de graves. Entonces empezaron de Colombia para abajo por todo Sudamérica. Sí, hacia el sur. Bueno, y contanos, hubo un tema ahí en Cuenca con los pasaportes, la cédula que todavía no tenía Daniel. Sí, o sea, realmente ahora que decís en Cuenca, son dos historias distintas. Una que trae esa colación Cuenca. Cuenca fue como un hito en el viaje, en el sentido de el ritmo de viaje. O sea, de aquí a Cuenca, en Ecuador, el viaje lo teníamos muy estructurado. Listo, vamos a salir de Bogotá a Cali, Pasto, Otavalo, en fin, o sea, muy estructurado en el itinerario, en los kilómetros. Y a Cuenca llegamos como si fuéramos, no voy a decir de afán, pero sí procurando cumplir un itinerario, o sea, más orientado al itinerario. Ahí en Cuenca, una de las motos, la de Daniel,
sufrí un percance, y fue que precisamente en la preparación del viaje él había decidido cambiarle el alternador a la moto y ahí sacó la mano. Entonces digo yo que fue un hito porque, pues sí, ese alternador nos aterrizó a que había que quedarnos en Cuenca unos días mientras resolvíamos el asunto. O sea, estuvimos ahí al son de Cuenca, como 7 días estuvimos ahí. Y ya, o sea, cuando llegamos a Cuenca llevamos 2 semanas de viaje, muy poco, pero esos 7 días como que nos aterrizaron a seguir a un ritmo distinto. Y de ahí en adelante, pues sí, ya seguimos, digamos, con el disfrute del viaje, si bien respetando como la idea general que teníamos de por dónde íbamos, cuándo deberíamos llegar a determinado país, mucho más relajados de cómo íbamos avanzando. Y lo de la cédula, nos pasó que si Daniel efectivamente de aquí de Medellín salió sin cédula, las fronteras las debíamos cruzar, pues yo con la cédula y él no tenía su pasaporte, ya que el pasaporte andaba en la embajada de Sudáfrica, que estábamos gestionando la visa de Sudáfrica. O sea que aquí nos fuimos sin pasaporte, yo con cédula y Daniel con contraseña. A punta de pedirle la colaboración ahí a los de las aduanas, pues los de inmigración logramos pasar en Ecuador, a Perú. Sin embargo, para ingresar a Bolivia nos enredamos un poquito. La fila para ingresar, y es un pueblo supremamente caótico, entonces estaba haciendo la fila para ingresar, ya había pasado como 1 hora, y yo, pero ¿dónde estará pues Daniel? Y efectivamente la fila estaba súper larga, entonces yo me puse a hacer la fila. Cuando llegué al counter de inmigración, el señor me dijo, pues me vio motociclista y me preguntó, ¿usted para dónde va? ¿De dónde viene? ¿En qué va? ¿Va solo, acompañado? Y yo, no, sí, voy solo, no sé qué. Se queda mirando y me dice, acompáñame allí. Cuando me acompañó más adelante, y Daniel estaba en la otra ventanilla, que estaba haciendo su vuelta, entonces él también estaba diciendo que iba solo, que le colaboraran, en fin, el caso fue que ya apenas vieron que él iba con el papá, ya sí se rancharon, que no lo dejaban pasar. Ese día lo dejaron ahí en no logró pasar. Diana nos había llevado nos iba a llevar al siguiente día o a los siguientes 2 días, no recuerdo, el pasaporte a La Paz. Pues por alguna razón no lo enviaban por un courier normal. Entonces, bueno, aprovechamos, ella nos lo llevó, nos tocó, me fui yo a La Paz, recogí el pasaporte, se lo devolví a Daniel, entonces ya el problema era por un sello, terminamos y demorándonos, pues hay otro buen rato tratando de cruzar por la falta de la cédula, pero bueno. Desde Sudamérica estuvieron en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Sí, tal cual, claro que Chile fue solo una noche, o sea, nosotros llegamos a Chile de Bolivia. O sea, cruzamos el sur de Chile por un desierto, después de Uyuni, llegamos por unas lagunas, entramos a Chile, a San Pedro de Atacama, y nos pareció extremadamente caro, o sea, la cosa más costosa del mundo. Entonces, nada, pues estuvimos en Chile solo una noche y mismo volvimos a ingresar a Argentina para seguir hacia Buenos Aires. Bueno, y de Sudamérica, brevemente, ¿qué fue lo mejor y lo peor? Listo, déjala ahí. Ve, lo mejor fue precisamente Bolivia. Digamos, la inmensidad de ese altiplano boliviano, pues yo nunca había estado en una zona como esa. Entonces los paisajes son totalmente distintos a lo que estaba yo acostumbrado a ver aquí en Colombia, pues ni para la costa, ni para los llanos, ni en la Tatacoa, en fin, o sea, aquí no veía uno ese tipo de paisajes entre el Salar de Uyuni o los distintos paisajes de ese altiplano. Y pues tampoco había tenido la fortuna de ver los cielos estrellados que se ven en Bolivia. O sea, aquí no tenemos, o pues donde yo había viajado aquí en Colombia,
tampoco teníamos esa fortuna pues de ver esos cielos. Digamos que eso, o sea, a mí fue lo que más me impresionó de Bolivia. De Bolivia, no, de Sudamérica. Y este es uno de los desiertos en Bolivia. Y precisamente el cruce de ese desierto fue uno de los momentos más difíciles. El día anterior a ese, donde están las dos motos ahí, y el día posterior a ese. Pues ustedes ven la superficie, pues eso es hielo por la mañana, o sea, eso era aquí como 4.500 metros sobre el nivel del mar. Digo yo que fue muy difícil por la manejada de la moto de Daniel. Entonces el día anterior, eso era por pura arena pues, y esas motos cargadas, entonces se le dificultó mucho a él manejar la moto. Entonces se cayó constantemente, y una cosa pues es uno recoger una moto aquí en Medellín, pero otra cosa pues es uno recoger una moto a 4.500 metros de altura, o sea pues uno la recoge y queda maluqueado, o sea le falta el aire pues, es impresionante. Entonces digo yo que fue muy duro porque fue la constante de todo el día, y el hombre llore ya por la tarde y fue madre y no sé qué, ya con la frustración a flor de piel, y pues nada, le tocaba resolver porque yo llevaba mi propia moto, pues no había forma de... Entonces fue uno de los momentos más difíciles, pero como por esa realización de las dificultades que estaba teniendo, y que no había forma pues de ayudarlo ahí, distinto a que dejara la moto tirada, pues, y eso no era una salida. Y fueron pues sí 2-3 días que nos demoramos cruzando eso. Bueno, entonces ya llegaron a Argentina, y en Argentina, ¿cómo pasaron a África? En Argentina realmente fue fácil la cruzada a África, ¿sabes? A través de unas investigaciones ahí por internet y foros, contactamos una empresa que tenía ya su contacto con una aerolínea, y hay vuelos desde Argentina hacia Ciudad del Cabo, o sea, ellos exportan mucha fruta. Y empaletamos las motos, las enviamos. Cuando eso, Argentina estaba teniendo un problema similar justo al que está teniendo en este momento de evaluación del peso argentino, entonces existían dos mercados, el mercado del dólar azul y el dólar normal. Entonces toda la plata pues la ingresamos en efectivo, o sea, el viaje, el cruce de las dos motos valía como $1.800, entrando el dólar en efectivo y comprando pesos en el mercado negro, o sea, pesos argentinos. A la tasa oficial salían como en $2.800, o sea, se ahorraban mucho. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el momento más estresante fueron por ahí 5 minutos un día en una ciudad que se llama Baños. Baños en Ecuador. Como te digo, llevábamos la plata en efectivo porque ya sabíamos que a Argentina había que llevar la plata. Yo llevaba la plata, la guardábamos pues encaletada en una de las motos, en una de las maletas, cuando un día por la mañana estaba sacando yo la moto, estaba organizando una de las maletas y no encontré la plata. Entonces estuve por ahí 5 minutos mientras encontraba a Daniel, creyendo que me habían perdido $3.500. Pues ese sí fue el peor de todos. La plata la tenía Daniel, pues él la había guardado. Listo, entonces llegaron a Sudáfrica y ya, incluso pues en todo el viaje, ¿cómo dormían? Es decir, ¿era siempre en hotel, acampaban, couchsurfing? No, nada. En Sudamérica, pues salimos de aquí creyendo que íbamos muy aventureros, porque dormíamos pues en un hostal con camas compartidas y todo, pues, o sea, pero nada, o sea, realmente
Sudamérica era barato y todo Sudamérica lo resolvimos así. Para responderte la pregunta amplia, porque sí hicimos de todas las anteriores, hostal, a partir de en África sí empezamos a dos cosas, a solicitar cuando íbamos por las ciudades principales que nos dieran posada, como diríamos en paisa, a través de esa plataforma de Couchsurfing y eventualmente por Facebook, y empezamos a acampar. O sea, realmente pues ni Daniel ni yo habíamos sido aventureros en la vida, entonces empezamos pues a acampar así a lo Barbie. Pues al primer día era acampar en una zona de camping, donde había baños, había comida, pues así fuimos yéndonos hasta que ya al cabo de, no sé, de 2, 3 semanas ya estábamos acampando pues en cualquier parte. Pues nos salíamos de la ruta principal, buscábamos para adentro y acampábamos en el bush que llaman los gringos. Ok. Les tocó Año Nuevo en África, ¿cierto? Sí, nosotros pasamos Año Nuevo en Tanzania. O sea, ese fue, pues, de todas maneras, yendo hacia aquí de nuestra cultura paisa, fue un momento triste porque normalmente pues aquí Año Nuevo son esos momentos de familia, de juntarse. Esa vez la pasamos en una de estas partes donde fuimos a solicitar ayuda. Era un centro de una señora canadiense que se había casado con un masái de Tanzania, y habían adoptado como 20 o 30 niños, no recuerdo. Entonces ahí en su casa pasamos la Nochebuena. Igual pues entre unas y otras hicimos actividad pues de correr, que con la maleta, o sea, hicimos un par de actividades paisas con esos chiquitos allá. Bueno, y contanos, se cayeron en Kenia y pelearon con un bucero. ¿Qué fue? Sí, parte de la idea nuestra de viaje era procurar pues como conocer como la vida de la gente lo más normal que se pudiera, por decirlo así. Entonces procuramos mucho que el viaje fuese como por rutas secundarias, por pueblitos pues que no formaban parte del circuito turístico. Y en África íbamos precisamente de Tanzania hacia Kenia y cruzamos por una frontera también secundaria. Y ahí en una de esas íbamos en una recta pues, y Daniel venía detrás de mí y me dijo por el intercom que pusiera cuidado, que venía un bus muy rápido. Entonces yo miré, me orillé un poquito y lo siguiente que escuché fue por el intercom golpes, ta. Cuando miro yo era que el bus lo había tirado hacia un lado de la carretera, o sea, lo había golpeado. Bueno, igual ahí mismo, en África, retomando una de las preguntas tuyas, ese fue el momento más maluco de África. Okay. Esos, no sé, 30 segundos entre que yo logro parar la moto y logro volver donde él está, pues a ver qué pasó. Sí, entonces digo yo que son malucos pues porque son como esos, cuando uno empieza a imaginarse cosas que no es pensándolas, sino como que le llegan un montón de imágenes de por qué me lo traje, por qué no lo dejé en la casa, por qué no vine yo solo, por qué por esta ruta, por qué no por la pavimentada, en fin, o sea, como todas esas imágenes le llegan. Y bueno, sí, ahí ya paramos, dejamos la moto atravesada, Daniel discutiendo con el del bus, llamamos a la policía, vino la policía, no resolvimos nada, en fin, amanecimos en el comando de policía, pues acampamos allá afuera, y el caso fue que pues toda esa pelea ahí perdimos como un día y al final nos regaló como $60 el bucero. O sea, los buceros son iguales aquí, sí. El circular que el de Kenia. Total. Ok. Bueno, ¿y que te pidieron matrimonio en África? No, a mí no, a Daniel. Ajá. A Daniel, no. Al norte de Etiopía,
al norte de Etiopía, estábamos ya a puertas de cruzar la frontera, paramos a tanquear en una bomba y sí, se arrimó una chica y a conversar y era básicamente alrededor de que se quería casar con Daniel. Ya nos tocó, le dijimos que no, que gracias, que teníamos un viaje. Bueno, y cómo, o sea, uno tiene el imaginario, de hecho creo que lo hemos vivido muchos que hemos ido a aeropuertos afuera del estereotipo del colombiano. Entonces, que no sé, que el narco, que la Gutiérrez, pues, que la maleta cargada de... Pero ¿cómo es el estereotipo del colombiano en África? Pues mira, son como dos mundos. Uno, el cruce de las fronteras, realmente fue más allá de la tramitología normal del cruce, de hacer fila, de un sello, del seguro, de que muestre papeles, en fin, no tuvimos ningún tipo de inconveniente por ser colombiano. Y en general había lo que fue en Sudáfrica, Zambia, Zimbabue, Tanzania y Kenia, que en algún momento fueron colonias inglesas, entonces hablaban inglés y tuvimos la oportunidad de interactuar con más gente y entenderlos más. Había mucha referencia al fútbol, o sea, recordaban o citaban jugadores de fútbol, a cuales en ese momento acaba de pasar el mundial, entonces que James, había unos que a pesar de Falcao no haber ido, entonces Falcao, Shakira, o sea, recuerdo esos tres, y recuerdo unos policías hablando de Valderrama y de Higuita. Digamos que en general la imagen o sea, nunca nos vimos etiquetados como con ese rol de traficantes en África, realmente en ningún momento, ni en fronteras, ni con la gente. Bueno, y ahorita mencionabas que escogieron cruzar África por el lado oriental, que porque era el menos peor, pues porque era el más amigable. Pero ahí pasaron por Sudán, que entiendo pues que no es nada, pues al menos a los ojos del mundo y del estereotipo que uno le llega a todos los países. ¿Cómo les fue? Pues mira, o sea, con Sudán tuvimos una particularidad, y es que la sacada de la visa no fue tan fácil como lo fue para los otros países. O sea, para los otros países fue mucha como organización, pues, de presentar los documentos, llenar los formularios, que las fotos, pero era un tema de trámite. En Sudáfrica no nos dieron la visa. Hicimos un intento en Kenia y tampoco nos la dieron. Solicitamos ayuda a la embajada, pues, a la embajada colombiana, y traigo el tema a colación era precisamente porque en el imaginario estaba que no deberíamos pasar por Sudán. Entonces pues nos advirtieron desde la Cancillería, realmente fue pues quien de aquí desde Colombia nos advirtió que no cruzáramos por Sudán. Allá en la embajada nos dijeron que no cruzáramos por Sudán, y los comentarios generalizados con los que teníamos interacción en redes sociales era que no cruzáramos por Sudán. Más o menos la idea que todos nos decían que en Sudán pues casi que todos esos musulmanes mataban cristianos por deporte. Más o menos esa era pues la idea generalizada en redes. Y pues resulta que al final logramos sacar la visa en Addis Abeba, en Etiopía, fuimos a Sudán, y desde que ingresamos en la frontera empezamos o percibimos una realidad totalmente distinta. O sea, en la frontera sentados los de inmigración, ahí sí los de aduana, en fin, o sea, supremamente amables. Los primeros pueblitos, el primer pueblito donde paramos a desayunar, pues cualquier
cualquier paisano pasó, conversó con nosotros, cuando íbamos a pagar ya había pagado. Los campamentos en el que uno se entraba pues como un poquito al desierto y acampaban, pues pasaban los musulmanes de allá de Sudán y nada, nos saludaban, miraban qué están haciendo y seguían sin problema. La hospitalidad del musulmán es muy bonita porque una vez ellos te reciben en tu casa, pues sos como la persona más importante en la casa, o sea, se ponen al servicio tuyo, pues entonces en Khartoum estuvimos donde alguien que nos recibió y sí, nos cedió la cama, nos invitaba a comer, sacó un día de su trabajo para ayudarnos a visitar la ciudad, entonces sí, o sea, hay que ir hasta ahí y estar ahí, o sea, no puede creer uno pues así a la ciega todo lo que le cuentan de los otros lados. Bueno, y subieron después a Egipto. Creo que hay una historia ahí que contabas de que te enseñaron a hacer negocios los egipcios, que es una manera muy diferente a los occidentales. Sí, nosotros pues después de llegar a Egipto conversábamos tuvimos dos conversaciones, con un tramitador que nos ayudó a hacer pues todas las diligencias y alguien de un hostal. Y el hombre planteaba que los fundamentales para ellos hacer negocios era que confiaban en el otro. O sea, ellos pues como que genuinamente cuando estaban en la transacción lograban pararse en que el otro no los quería tumbar, que sí quería obviamente hacer su mejor negocio, pero es como distinta la aproximación pues a nosotros los paisas, pues, que siempre creemos que el otro, o muchas veces creemos que el otro nos va a querer tumbar, y ellos veían natural que obviamente el otro fuese a tratar de hacer un buen negocio, pero no desde la desconfianza de que es que me va a dar en la cabeza. Entonces, a partir de ese confiar el uno en el otro para cuándo me paga, para en dónde, en fin, o sea, lograban hacer un comercio como muy ágil, o sea, no le ponían tanta traba al asunto y avanzaban muy rápido. Ok, entonces la misma pregunta ahorita de Sudamérica, o sea, en África estuvieron en Sudáfrica, Zimbabue, Zambia, Tanzania, Kenia, Etiopía, Sudán y Egipto. Sí, tal cual. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de África? Mira, lo mejor tiene que ver con el tema fue similar a Sudamérica y tiene que ver como con la naturaleza. Y digo yo que similar era como cuando me paraba yo en las cataratas Victoria, por ejemplo, que me pareció genial, o en la inmensidad del desierto del Sahara, pues cuando uno miraba para los dos lados, eso no tenía fin. Me parecía muy bonito como el sentido de insignificancia, yo creo que esa es la palabra, o sea, de verse, o me veía yo insignificante como frente a tanta inmensidad. Y en África, como te digo, fue igual, ese sentido de insignificancia. Y también una cosa que me pareció bacana, que la empecé a ver en África y después recapitulando sobre Machu Picchu, por ejemplo, que también me parecía muy bacano ver, por ejemplo, esas pirámides, había unas pirámides Meró, las pirámides de Egipto. Digo yo que me parecía bacano, ya no era pues en el sentido de vernos insignificantes, sino que vernos ya como humanos, como poderosos cuando nos juntábamos para hacer algo, como reforzando esa idea pues de que bien acompañados llegamos más lejos. Eso también me parecía muy bacano, estar uno parado pues en una cosa que tiene 5.000 años y todavía está ahí, y que está ahí es porque por lo que haya sido se juntaron unos y la lograron montar. Eso son lo más bonito de África.
Y el momento duro de la atropellada de ese bus a Daniel, eso fue lo más difícil. Bueno, y de África entonces pasaron a Israel. ¿Cómo es el choque ahí de ese cambio de continente, de país, de religión, de modelo económico, de todo? Pues lo más difícil fue lo del modelo económico. O sea, pues pasar uno de Egipto que con $5 pues se comía una comida de reyes, la cosa más impresionante, a Israel que con $5 no le alcanzaba sino para la gaseosa. O sea, eso fue lo más traumático, más o menos como cuando pasamos a Chile, pero no nos podíamos devolver, o sea, por ahí sí teníamos que seguir. Entonces, en Israel sí estuvimos como 2-3 semanas. Eso fue lo más, creo que el tema más duro, y allá sí son un poquito más prevenidos, pues, o sea, en Israel también, pues por sus circunstancias, el nivel de confianza sí está mucho más aporreado que en otros lados, entonces allá sí son más estrictos con sus cosas. Y de ahí entonces tomaron un crucero por el Mediterráneo y se fueron para Grecia. Sí, realmente era un barco de carga, pero para nosotros era como, pues después de llevar como 4 o 5 meses acampando, haciendo de comer, digamos que en ese trajín, estar en ese buque de carga nos pareció un crucero realmente. Sí, de ahí salimos de Haifa hacia Chipre y de Chipre a Grecia. Fueron como 3 días. Bueno, y de ahí a Turquía y se iban a encontrar con Diana y Manuel. Sí, en marzo nos hicieron la visita, casi 4 semanas, Diana y Manuel. Bueno, ¿y qué tal ese reencuentro? Realmente marcó como, o sea, ya después de haber, o sea, realmente el reencuentro fue en Estambul, o sea, estuvimos en Estambul prácticamente 4 semanas, fuimos como 3-4 días a Capadocia, pues, y a volar en globo y eso, pero estuvimos como casi las 4 semanas en Turquía, en Estambul, al son de la ciudad, o sea, alquilamos un apartamento, estuvimos los 4 ahí, como tratando de vivir la ciudad como lo más normal del mundo, sin mayores pretensiones, pues, de itinerarios, de que hoy vamos a ir a este museo, mañana a tal otro, sino que fue como una vida muy sencilla, y digamos que de esa forma de haber hecho ese viaje nos quedó que muchas veces hemos seguido viajando de esa manera, o sea, sin muchas pretensiones de qué hacer cuando llegamos a una ciudad, sino como que tratar es de vivir como la ciudad más natural. Bueno, y después se separaron, pues Diana y Manuel volvieron a Colombia y después Daniel y vos se separaron en el viaje. Sí, pero Daniel y yo nos separamos en el viaje como 4 meses más adelante, o sea, después de haber ya salido de Rusia. Entonces, ¿estuvieron en Rusia juntos? Sí, nosotros estuvimos de Turquía pasamos a Georgia, de Georgia estuvimos en Rusia, en el sur de Rusia, como 1 mes, entramos a Mongolia 1 mes, estuvimos en 1 mes cruzando Mongolia y salimos a Rusia como otras 3 semanas y ya en el oriente de Rusia, en la ciudad más oriental, en Vladivostok, fue que embarcamos las motos hacia Estados Unidos. Eso se tomaba 3 semanas el viaje en barco de las motos y nosotros viajamos en avión. Entonces ahí nos separamos. Daniel estuvo como 1 semana y media en Camboya y nos encontramos de nuevo en Seattle, en Estados Unidos. ¿Y qué hiciste vos cuando estuviste solo sin Daniel? Mira, se dio una casualidad. Ahora, hace un rato que les hablé de Charlie Woermann y de Ewan McGregor, la parte con la que más recordábamos de ese documental de ellos era precisamente una zona en Rusia que se llama la Carretera de los Huesos. Y digo yo que se dio una casualidad, es porque en Mongolia habíamos conocido a un grupo de alemanes que estaban viajando en moto y que también le iban a dar una vuelta al mundo en moto,
de estas motos Urales, que son las que llevan un sidecar. Entonces iban en 3 motos de esas y iban a ir por la ruta de los huesos. En fin, el asunto es que justo cuando embarcamos las motos para Seattle, ellos estaban a punto de iniciar la ruta de los huesos. Entonces yo tomo un avión al inicio de la ruta de los huesos y lo que hice esas 3 semanas fue comprar una moto en Rusia de esas mismas, una Ural, pues, una moto, pues, eso valió como $300, pues, una moto muy barata y mala, y realicé esos 2000 kilómetros con ellos. ¿Y por qué le dicen carretera de los huesos? Mira, la carretera de los huesos es al son de que en la Segunda Guerra Mundial Stalin quería hacer una autopista paralela a la Transiberiana que estuviese más lejos de la frontera con China. Y pues mandaba a bolear pico y pala a todos los prisioneros políticos de esas purgas que hizo, y esa carretera la construyeron prisioneros de las purgas, e igual iban quedando ahí muertos, pues, y le dicen la carretera de los huesos porque no las enterraban, sino que iban quedando como parte del afirmado. ¿Alguna vez lo robaron? En Mongolia tuvimos un incidente. Esas fotos son de Mongolia. El incidente fue que precisamente estábamos llegando a uno de estos pueblos, tipo 6, 7 de la noche, y estábamos buscando dónde acampar. Nos desviamos 100, 200 metros a acampar, y un grupo de muchachos nos abordó y nos empezó a forcejear con nosotros. Estábamos Daniel, otros dos de las alemanas y yo. Sí, habíamos 4 ahí. Y nada, empezaron a forcejear, a hacernos señas de que le diéramos licor, en fin. Cuando ya estaban empujando muy duro, pues yo le dije a Daniel, ¿no sabe qué? Salgámonos de aquí otra vez, le dije por el intercom. Ese día, después de estar ahí, ya nos volvimos a juntar nosotros en la carretera, nos quedamos ahí pues un par de horas mientras los otros 2 alemanes, eran 5 alemanes, mientras los otros 2 venían a buscarnos. El asunto es pues lo maluco de la situación, o sea, realmente pues sí, eran unos muchachos, pero ellos eran como 10, nosotros éramos 4, ellos estaban en su lugar, estaban borrachos, en fin, o sea, la tensión de nuevo para nosotros fue muy, muy maluca. Al otro día, no, esa misma noche llegamos, que la policía era un policía pues que parecía como una estrella de rock coreana, pues, o sea, era un pelado, pues, tendría 20 años, entonces ya nosotros especulando entre nosotros, hombre, con toda seguridad los 10 muchachos son amigos de él, entonces bueno, no logró hacer nada. La pelada de Alemania sí estaba muy, muy, muy ofendida pues con el asunto. Entonces ellos sí llamaron a su embajada, la pusieron pues en contexto de todo lo que había pasado. La embajada llamó no sé a quién, el caso fue que llamó a alguien pues del gobierno de Mongolia a la capital, a la ciudad principal. Y al cabo de, no sé, 4 o 5 horas, ya sí llegó como un convoy, pues, ya una patrulla, pues, con varios policías, y el caso fue que lograron coger a los 10 muchachos, o sea, no sé cómo hicieron, pues, pero a todos los cogieron, los pusieron allá afuera. Eso fue medio dramático porque todos estaban amarrados como afuera parecía una yurta de esas, pues, ellos habían amarrado en unos palos, las mamás venían, le lloraban, pues ya nosotros era como especulando que pues lo están regañando, cómo nos hace eso, en fin, eso fue pues medio triste pues porque en última sí no pasó nada, pero pues nada, así se procedió con ellos, se los llevaron para la ciudad principal, ya hicimos un careo, pues vea, son estos, sí, son esos, y bueno, ya lo que nos decía la abogada era que
que mínimo les daban como 5 años de cárcel pues por el asunto, o sea, como que cuidan mucho pues sí, sus turistas será. Bueno, y en temas más personales, más mundanos, hubo un incidente con Pecueca. Sí, estábamos en Mongolia pasaban varias cosas. Estuvimos en Mongolia cuando el día que descubrí la Pecueca fue que estábamos el de la Pecueca fui yo, estábamos en la carpa cuando le digo yo a Daniel, ¿dónde estamos acampando, yo que está oliendo tan maluco? O sea, esto pues parece como si hubiera un gallinero aquí cerca, en fin. Cuando salimos, miramos, no había gallinero y Daniel dice, no pa, esos son tus botas. Y bueno, sí, precisamente eran las botas, pues entonces ahí, entre unas y otras, en Mongolia sí hay el nivel de inglés es prácticamente nulo, o sea, ya pues, Mongolia es un país que es el doble de grande que Colombia, tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados y tiene 3 millones de habitantes. De esos 3 millones de habitantes, 1,5 millones viven en la capital. O sea que quedan 1,5 millones para repartirse en un país el doble de grande que Colombia. Entonces digamos que ve uno muy poquita gente y la poquita gente que ve, como te digo, no, pues, o sea, no están como tan preparados para atender turismo ni nada, entonces no hablan inglés, o sea, ya hablan mongol y ruso. Bueno, el caso fue que ya inclusive para conseguir lo que había que echarle a los zapatos, pues era medio difícil explicarle al ¿Y cómo es Pecueca en mongol? No. Pecueca en mongol es con la bota en la mano y que ¿qué le echamos? Más o menos así era. Bueno, entonces en Asia estuvieron en Turquía, Georgia, Rusia y Mongolia. Sí. Y lo mejor y lo peor. Mira, lo mejor fue Mongolia. O sea, yo a Mongolia volvería a hacer un viaje a cruzar Mongolia o a caballo o en bicicleta o en una van pues viajando o en moto, o sea, Mongolia. Lo peor de esas situaciones, pues lo peor no como por lugar, sino por cuando estuvimos en este cruce, lo peor fue que había una parte, o sea, la ruta total eran 2.000 kilómetros de la carretera Los Huesos. Había una parte que era como la más retadora, que eran 260 kilómetros que ya estaban abandonados. Entonces esos 260 kilómetros normalmente los viajeros los hacen en unos 3 días, ¿cierto? O sea, cruzan pues 2, 3 días, no más de eso. Nosotros dijimos, no, pues póngale que lo hagamos en el doble, somos 4, estas motos son malas, en fin, está difícil. Entonces compramos víveres para 6 días. Y resulta que los últimos, cuando ya llevamos 4 días, llevamos por ahí 2/3 partes, pero la parte final era la más difícil. Nos encontramos con un par de ríos en los que había que descargar todas las motos, cruzar todo, caminando, sacarle los aceites, volvérselo a montar al otro lado, en fin, o sea, casi que cruzar esos ríos fue solo operación de un día completo para cruzarlos. Pero la parte más maluca fue que, como te dije, llevamos víveres, era solo para 6 días. Entonces por ahí en el quinto nos dimos cuenta que eso se iba a alargar más y estuvimos a portas de aguantar hambre, pues, o sea, ya los últimos, o sea, el quinto día nos tocó estirar la comida que nos quedaba para un día para 5 días más, o sea, nosotros salimos de allá como al 9.º día. Entonces, esa fue la parte más maluca, como la aguantada de hambre. Desafío Ajá. Mongolia, pues. Sí, estuvo difícil, pues. No, esto fue en la carretera de Los Huesos, en Rusia. O sea, ese era el campamento, pues, hacía mucho frío porque era muy al norte, o sea, a pesar de que estábamos en agosto, las noches eran muy frías. O sea, las noches eran muy frías
allá. Bueno, no, de ahí entonces pasaron a Seattle en Estados Unidos y bajaron a Colombia. Si todos hoy tuviéramos ese plan o ese sueño de darle la vuelta al mundo o de, no sé, al menos ir al Amazonas, pues, en bicicleta, o sea, ¿qué les recomendarías ya que pudieran hacer? Pues? No, mira, yo arrancaría, son varias recomendaciones. Una, que el sueño sea algo que quieran más que su propio ego. Es decir, que en el momento en que escojan algo que quieren hacer, sea lo suficientemente grande en su contexto para que los movilice a poder dejar de hacer lo que sea que tengan que abandonar en el momento, porque mal que bien uno tendrá que hacer renuncias. Entonces, pues ese es uno, o sea, no simplemente ponerse sueños que suenen fancy, pues, pero que no sean los que le mueven a uno el adentro. Entonces, lo primero es como hacer ese reconocimiento que, pues, que lo que sí quiero no hacer es porque de verdad lo mueve internamente a hacerlo y a ser capaz uno de a lo mejor quedar en vergüenza con uno o por dejar de hacer algo para poder alcanzar eso. Entonces lo primero es eso, como un reconocimiento del que el sueño sea lo suficientemente retador y enamorador para uno y no el sueño bacano o que tiene todo el mundo, o el sueño que está de moda, o en fin, lo que sea, o el sueño de los papás, en fin, o sea, que sea propio, que al principio en el video decíamos que pueden ser sueños robados en el sentido de que, pues sí, no tiene que ser el sueño más disruptivo el mío, no, yo, qué bacano lo que este otro man hizo y me mueve, entonces, pero que lo asuma como propio, no como impuesto. Y después de eso es nada pasará y nada haces, hacer. O sea, hacer, pero planear para hacer. Igual la otra frase que me gusta mucho, el mejor plan el que pone en marcha y se mantiene vivo. Ahí nos falta ese corolario, pues, pero que se pone, o sea, planeo, lo pongo en marcha y lo mantengo vivo. Y la otra, la frase de los maratonistas que me queda del maratón es sin prisa pero sin pausa. O sea, es como combinar esas tres cosas y empezar a darle, o sea, es haciendo. Bueno, y la última mía es, pues, se dice mucho que cuando uno viaja, a donde sea, uno siempre llega distinto, por lo que aprendió, por lo que sufrió, por lo que vivió, por lo que sea. ¿Pedro llegó distinto del viaje o qué? Hombre, yo creo que sí. Uno, digamos que antes del viaje, por alguna razón, pues yo no había tenido conciencia como ni de la tierra, ni conciencia ecológica, y ni mucha conciencia incluso de como de la gente, pues, más allá de las personas con las que normalmente me relacionaba. Y algo así, me imagino que a través de, ya si es especulación mía, pues a través de haber visto gente tan distinta en tantas circunstancias distintas, como que empieza uno o empezaba yo a juzgar menos, que inclusive a raíz de eso, pues, una de las frases que me gusta mucho es ese de abrazar la diversidad, ponerse en los zapatos del otro y caminar un ratico en ellos. O sea, del viaje me queda mucho eso, el de no andar juzgando de buenas a primeras la posición del otro. Que de la experiencia ya que vos tenés en el viaje en moto, ¿qué nos recomendás llevar en un viaje en moto? O sea, ¿qué te pareció encartador llevar que al principio parecía necesario y después fue encartador? Mira, la moto. No, pero en particular la moto que llevé, o sea, dada
como para desarrollar la hipótesis que nosotros teníamos. Si bien la idea de que queríamos era viajar, conocer la gente, interactuar con ella, la teníamos desde el principio, creo que la moto estaba sobredimensionada para eso. O sea, esa era una KLR 650, yo creo que una moto, pues una DR 200, es apenas para hacer el viaje como bajo esa misma idea de querer es hacerlo como para viajar. O sea, porque la idea es más el recorrido, el ir despacio, el ir parando. Es más que suficiente con una moto más pequeña, inclusive menos, que intimide menos a donde uno llega. O sea, yo diría no llevar una moto tan grande. Del equipaje en realidad no. No, o sea, en eso de alguna forma fuimos como medianamente juiciosos en la documentada de qué llevar. Entonces no nos sobraron grandes cosas. O sea, llevamos un par de repuestos que nunca usamos, pues una leva de repuesto para el freno, unos cables y ya. Pero no, en general la recomendación siempre será casi que preparar el equipaje como si fuese a viajar uno solo una semana. O sea, no se puede dejar uno desbordar porque van a ser 3 meses, pues, o 3 años el viaje, ¿no? O sea, la idea del equipaje es muy, pues sí, mantener uno ese equipaje que lo rote uno como para vivir una semana. O sea, no tiene que ser más allá de eso, pues. Yo tengo 2 preguntas. ¿Alguna enfermedad durante el viaje? ¿Cómo cuidaban lo del agua, la comida? Que a veces también es complejo. ¿Y se queda en deuda con el otro hijo? ¿Alguna otra experiencia? ¿Cómo se maneja eso? Porque uno como hijo a veces repara esta experiencia con mi hermano, ¿sí? La de la comida, no. La de las enfermedades, no. Realmente más allá de un tema puntual, pues de alguna gripa, fuimos muy de buenas con el asunto. O sea, no hubo mayores contratiempos. Daniel tuvo en algún momento un problema de reflujo, pues de ese que lo despierta por la noche, ese dolor quemándole en el pecho, pues, pero fue un par de semanas, pues, que estuvo maluco mientras estuvimos en África, en Zimbabue, pero digamos que afortunadamente no tuvimos ningún percance. Igual fuimos muy precavidos con el asunto, pues, de manera previa, hicimos curso de primeros auxilios, llevamos un botiquín medianamente decente, nos vacunamos sobre todo para ir por África. Estuvimos como en un ciclo de vacunación aquí como creo que fueron como 8 meses, pues, porque para algunas cosas eran 3 dosis. Entonces digamos que sí hicimos como una labor profiláctica de prevenir sobre el viaje. Con el agua no había problemas, y con la comida normalmente nosotros procuramos siempre comer una comida grande con los locales, pues, o donde fuera, o sea, un restaurante de pueblo, un restaurante de paso. Y cuando acampábamos, pues la mayoría de las noches hacíamos pasta con algún enlatado distinto, con sardinas o con carne, con albóndigas, en fin, o sea, íbamos comprando, pues, como en ese sentido. Y no me acuerdo cuál fue la otra pregunta que hiciste, lo del hijo, lo de la deuda. Pues digamos que cuando regresé del viaje con Daniel, más o menos sí ya tenía claro que por lo menos por los próximos años yo no iba a hacer un viaje tan largo de nuevo. Entonces lo que hice fue, tan pronto llegué, empecé a programar unos viajes con Manuel, con mi otro hijo. Entonces, como a los 3 meses de haber llegado, hicimos un viaje de 3 semanas en bicicleta hacia Popayán,
Al siguiente año hicimos un viaje de un mes hacia Puerto Carreño. Después hicimos un viaje, ese fue en familia, a Cuba, también de un mes, en bicicleta. E hicimos un viaje de un mes a Ecuador en bicicleta también. Y hicimos un viaje ahora también de un mes en carro por Marruecos. Y he procurado viajar con él, pues así viajes de 3, 4 días aquí en Colombia con él. Pero no, nada, que el año entrante se vaya a viajar solo, pues no, ya. En esa vaca loca no vuelvo a montar con él. Bueno, experiencias, todos sabemos que vemos en la televisión las comidas en los otros continentes y vemos como que, uy, esta vuelta es como difícil de comer. ¿Qué tan guerrero fuiste en ese sentido? Esa es la primera. Y la otra es, ¿sientes algún sinsabor de que en todo el trayecto hubo una parte que no hice y ya me fui, ahora qué? ¿Cómo vuelvo allá? ¿Hago la 2.0 o qué? Listo, ve, lo de la comida, realmente comidas exóticas, o sea, lo más exótico que para nuestros gustos podría haber sido fue unas avispas voladoras que nos comimos en Zambia, pues, pero pues no lo veo distinto a las hormigas culonas de aquí, o sea, cogían un montón de avispas y eso las cocinaba en una paila y les iba soplando las alas, se les caían todas las alas y se comía uno lo que quedaba. Realmente no, que nos haya llamado la atención, en África, en el sur de África, comen maíz. O sea, se comen el maíz como la masa solamente, o sea, la masa de arepas de aquí de Antioquia. Ellos no hacen la arepa, sino que la masa cocinada se la comen con unos vegetales y ese es como el plato del día. De eso comimos mucho porque era lo que uno encontraba en carretera. Pero más allá de eso, no, realmente no tuvimos ese tipo de comidas exóticas, pues como una chicha de leche de cabra, pues tomamos alguna vez ¿en dónde? En Mongolia, pero digamos que todo muy manejable, pues a sesos de mono y cosas de esas, no, nada. Pedro, pues entre los que supongo estamos planeando viajes, ¿qué sugerencia nos das frente a la planeación? Que vos digas, ve, esto no te puedo olvidar o esto es sagrado. No, sabes que, mira, yo arrancaría es por como que no dejarse desbordar de la planeación, o sea, dejar lugar para la sorpresa de alguna forma, o sea, que a buscar la debida proporción entre planear y no adelantarse a todo lo que pueda pasar, hablar frente a planes, ese me parece a mí como lo más fundamental, de no pretender uno por adelantado resolverlo todo, o resolver ahí en su justa medida, precisamente para dejar espacio a la sorpresa, a la gente, o sea, sí, es un punto intermedio entre buscar los highlights de la ciudad para la que vaya, si es que me gustan los sitios, y no caer en el itinerario día a día, hora a hora. O sea, creo que la recomendación mía respecto a planes es no bajo ninguna circunstancia caer en ese plan detallado, pues, de hora a hora, día a día, pues. Pedro, ¿en qué momento del viaje el idioma pudo representar una verdadera barrera que haya dejado una anécdota o algo, no sé, gracioso, frustrante, algo que no hayan podido conseguir por eso, por el idioma? Realmente por el idioma no nos detuvimos nunca. Sí hay varias
como historias alrededor, pero creo que con las posibilidades que ofrece hoy la tecnología, lográbamos defendernos, como diríamos, medianamente bien. Digamos que hay, eso creo que era ¿cómo se dice el lenguaje de los de Georgia? Bueno, en fin, en georgiano será, no sé. Ahí decía que si podíamos acampar, o sea, podemos poner aquí la carpa, algo así. Entonces, cada que íbamos así por un país donde no hablaban o inglés o español, buscábamos unas cuantas frases ahí en el teléfono y las poníamos. Entonces, si podemos acampar y mostrábamos la carpa, si nos das permiso de acampar, o sea, teníamos ahí un par de frases. Tuvimos dos, digamos, experiencias alrededor de la convivencia sin tener ningún lenguaje en común, pues ningún idioma en común. Y fue una vez en un pueblo cerca, en un pueblo en la costa, en Turquía. Pues subimos un poco por una montaña, acampamos en un potrero, y teníamos ahí la fogata pues, y estábamos haciendo comida, cuando bajaron unos turcos hablando turco, muy entonados ellos, ya llevaban sus tragos y empezaron a conversarnos, no les entendíamos nada. Pues a través de Google, pues estábamos en un pueblo, entonces había señal, pues con Google Translate empezamos a preguntarles, a contarles quiénes éramos, a poner música de artistas en común, en fin, y compraron salchichas, compraron cervezas, y estuvimos ahí por ahí 3-4 horas al son de Google Translate y riéndonos.